Bienvenidos a Reddit Loop. Hoy tenemos, me quiso arruinar pero la despidieron del trabajo a ella. Hace 4 años, cuando tenía 24, mi mamá se fue por una enfermedad en la zona MAM. Y como mis 2 abuelas también habían pasado por lo mismo, decidí hacerme un examen preventivo con un especialista. El resultado cambió mi vida. Encontraron células en una zona de mi TOR que podían volverse enfermedad en cualquier momento. El médico me explicó mis opciones. Podía hacerme controles cada pocos meses hasta que las células se volvieran malignas, aunque eso podría pasar mañana o nunca. Podía quitar solo la parte afectada y vigilar la otra con revisiones constantes. O podía hacerme una mastecía doble y eliminar todo el tejido sensible, reduciendo casi a cero el riesgo de enfermedad. Después de ver lo que esa condica había hecho con mi familia, no lo dudé, pedí la cirugía completa. Era la opción más drástica, sí, pero también la más segura. La operación fue exitosa, pero las cicatrices fueron mucho peores de lo que me habían advertido. 2 marcas gruesas, rosadas, desiguales, en cada lado del TOR. Cada vez que me miraba al espejo, me costaba reconocerme. No salía de casa. Tiré mis espejos. Llegué a sentirme mal de solo verme. Busqué ayuda psicológica. Mi terapeuta, al ver que no lograba avanzar, me sugirió hablar con un cirujano estet. Al principio me resistí, no quería arreglarme para encajar en algo, pero entendí que no era vanidad, era reconstrucción emocional. El cirujano me ofreció 3 opciones, una crema, un tratamiento con láser o una ciruricón. La crema no sirvió, el láser era caro y riesgoso. Terminé eligiendo la ciruricón. Antes de la operación, mi zona del TOR tenía una talla F, esta vez elegí un tamaño más pequeño, una copa D. El resultado fue increíble, por primera vez en años, pude mirarme al espejo sin llorar. Las cicatrices quedaron ocultas, mi autoestima volvió, no se trataba de vanidad, sino de volver a sentirme yo misma. Hoy tengo 28 años y trabajo en una oficina. Estaba tranquila, hasta que apareció Jill. Todo empezó cuando una amiga mía de la universidad, que sabía de mi operación, hizo un chiste sobre mi ciruricón mientras planeábamos un viaje. Jill lo escuchó. Para el final del día, todo el edificio sabía que yo tenía una ciruricón, pero nadie sabía por qué. Y todos coincidían en algo, la que lo había contado era Jill. Desde ese momento comenzó una especie de hostigamiento disfrazado de bromas. Comentarios como, tienes más plástico que Barbie, o, eres falsa por dentro y por fuera. Una vez, según me contaron, me llamó, saco de silic. Nunca supe exactamente por qué lo hacía, pero en algún momento mencionó al sistema de salud pública, así que sospecho que pensaba que el Estado había pagado mi operación. No fue así, la mastecía fue pública, pero todo lo demás lo cubrí yo. Le pedí varias veces que parara. Se lo dije en el ascensor, en el baño, en los pasillos. Pero cada vez que lo hacía, ella se reía y seguía. No pasaba un día sin algún comentario nuevo. Y lo peor es que no había cámaras donde ocurrían esas conversaciones, así que no tenía pruebas. Hasta que un día, durante el almuerzo, estábamos varias personas en la mesa y Jill dijo, mientras me miraba el TOR. Tú sabrías mucho de superficialidad. Ahí se me acabó la paciencia. Respiré hondo y le respondí. ¿Sabes por qué tengo esto? Hace unos años me detectaron células que podían convertirse en un enfermo. Me extirparon todo el tejido sensible y me quedaron 2 cicatrices horribles. No podía mirarme al espejo sin llorar. Un terapeuta me recomendó un cirujano, y fue él quien me sugirió una ciruricón para cubrir las cicatrices. Así que antes de juzgar a alguien por una operación estet, pregúntate primero si conoce su historia. Recogí mi comida y me fui. Sentí que por fin había dicho lo que necesitaba decir. Durante el resto del día, algunos compañeros se acercaron a apoyarme. Otros dijeron que había sido una exageración. Pero esa tarde, recibí un correo de recursos humanos. Querían hablar conmigo al día siguiente por un supuesto ambiente de trabajo hostil. Me di cuenta enseguida de quién me había denunciado. Jill tenía una amiga en recursos humanos, Debbie. Y era ella quien firmaba el correo. Esa noche me preparé, revisé mi contrato de trabajo y recordé una cláusula que decía que, si un empleado sentía que la persona asignada para revisar su caso no era imparcial, podía pedir otro responsable. Fotocopié esa página y la guardé. Después escribí todo lo que había pasado, con fechas aproximadas y lugares. Y contacté a todos los compañeros que me habían mostrado apoyo después del almuerzo. Les expliqué la situación y les pregunté si estaban dispuestos a firmar una declaración con los comentarios que habían escuchado de Jill. De los 45 empleados de la oficina, 16 aceptaron. Cada uno escribió una breve carta con su nombre, la fecha aproximada y lo que había escuchado. Algunos incluso mencionaron insultos que Jill había hecho a otras personas, como comentarios sobre el peso o bromas antisemitas.
Guardé todas las cartas en una carpeta. Al día siguiente llegué temprano. Pasé por los escritorios de quienes me habían ayudado y recogí las cartas impresas. A las 10 en punto, fui llamada a Recursos Humanos. Como esperaba, Debbie me estaba esperando para llevarme a otra sala. La miré y le dije, «Perdón, ¿la reunión es con usted?» «Sí», respondió. «Preferiría que no. Mi contrato dice que puedo pedir un revisor imparcial, y usted es amiga cercana de la persona que me denunció». Debbie se puso roja. Dijo que podía ser imparcial. Yo respondí, «No dudo de su profesionalismo, pero prefiero respetar lo que dice mi contrato». Tuvo que ir a buscar a su supervisor. Él llegó con otra persona de RRHH, y los 4 entramos juntos a revisar la denuncia. Debbie tenía la cara desencajada. La entrevista duró más de media hora. Ellos hacían preguntas y yo respondía con calma, entregando cada documento cuando era necesario. Cuando me preguntaron si sabía quién me había denunciado, dije que lo sospechaba. Cuando me preguntaron por qué, expliqué los 3 meses de acoso, con ejemplos y fechas. Les mostré las cartas firmadas por mis compañeros, la cláusula del contrato y una lista con los nombres de los testigos del almuerzo. También los autoricé a revisar mi expediente médico, donde constaban las cirugías. Al final, el supervisor me dio la mano y me dijo que revisarían toda la información y me avisarían. Volví a mi escritorio segura de que, al menos, había dicho la verdad. Durante las siguientes horas vi cómo llamaban, uno por uno, a todos los que habían estado en el almuerzo. Luego a los que habían escrito cartas. Finalmente, a Jill. Ella tardó casi media hora en volver y regresó con enojo. Me lanzó una mirada que habría derretido el monitor de mi computadora. Un rato después la volvieron a llamar. Esa vez no volvió enseguida. Cuando regresó, eran casi las 5 de la tarde. Guardó sus cosas sin decir palabra, y con los ojos llenos de enojo empezó a vaciar su escritorio. Antes de irse, murmuró algo sobre que yo le había arruinado la vida. Y se fue, cerrando la puerta con enojo. Minutos después me llegó un correo de Recursos Humanos. El caso estaba cerrado. No decía nada más. Esa noche me fui caminando a casa, con una sensación difícil de explicar. No era felicidad, era alivio, no porque la hubieran despedido, sino porque por fin alguien me había escuchado. Durante meses había sentido que no tenía voz. Esa tarde la recuperé. Nunca volví a hablar de lo que pasó. No me enorgullece haber tenido que exponer mi historia para defenderme, pero tampoco me arrepiento. A veces uno no busca ganar, solo dejar de perder. Antes de terminar, quiero invitarlos a visitar nuestro canal paralelo, donde subimos más historias de dramas y chismes que seguro les van a encantar. Si les gustó este video o tienen una historia parecida, déjenla en los comentarios, denle like, activen campanita y suscríbanse para que sigamos creciendo como comunidad.